Our next and last speaker is Dr. Marcos Cueto. Please, Marcos. Buenos días. Gracias a Abel, a Luis, a Tania y a los organizadores de este evento. Vivo en Brasil ya hace unos años, pero soy peruano. Voy a hablar en español de vagar, con alguna tentación de decir algunas palabras en portugués, en parte para ayudar a las traductoras, y sé que ustedes, brasileros, la mayoría hablan mejor español que nosotros, hispanohablantes, el portugués. También agradecer a Roberta Cerqueira, de la revista Historia, Ciencia, Salud de Maguinhos, donde trabajo, que me ayudó a pensar esta presentación. Y también a corregir mi portuñol que está en las láminas, ¿no? Voy a tratar de dar un marco histórico a este tema y gustaría comenzar mencionando de que por mucho tiempo ha habido un conflicto y a veces una colaboración entre la ciencia y el poder. Remontándose muchos siglos atrás, un ejemplo de ese conflicto fue que continúa hasta hoy la pregunta de quién es el dueño de la ciencia. En el Renacimiento era obvio para muchos que los dueños eran los mecenas que patrocinaban a los científicos, igual que un artista, y por lo cual se sentían con derecho para reclamar el producto del trabajo científico o del trabajo artístico. Pero eso comienza a cambiar un poco desde el siglo XVIII, en parte por las revistas científicas que ayudan a crear comunidades especializadas, más independientes, con mayor autonomía, con reglas propias y que superan formas tradicionales de la comunicación, como pueden ser, por ejemplo, las cartas entre los científicos, que era muy común hasta ese periodo y que continúa siendo. Se ha hablado mucho en los 2 días anteriores que tuve la suerte de participar el día de ayer, de las revistas como intermediarias o no de las comunidades científicas. Pero también quería resaltar que las revistas son una herramienta de formación, de desarrollo, todavía hoy, de las comunidades científicas, y que lo fueron durante todo este periodo, desde el siglo XVIII, en la especialización, en la formación de profesionales, y también en aspectos de que tenemos que pensar, porque no se trata solo de glorificar el pasado de la ciencia, porque las revistas sirvieron para crear la idea que existía un saber esotérico diferenciado de otro tipo de saberes populares o amadores, amateurs, y a veces para crear alianzas con el poder, para crear la idea del progreso, para prometer la idea de la tecnología, la aplicación de la ciencia y para desecularizar a sociedades. Las grandes editoriales se remontan al siglo XIX, pero comienzan con mayor fuerza desde mediados del siglo XX. Y sobre todo en las últimas décadas del siglo XX, cuando comienza esta ideología que captura a los países, a los gobiernos de los países más industrializados, que es el neoliberalismo, que no es solamente una política económica, sino una lógica que comprende también la educación superior y en parte a la comunidad científica y a las revistas. En las universidades, inclusive en países que tenían una tradición fuerte de universidades públicas, hay una inclinación después de los 80 hacia a confundir innovación con investigación, a exigir mayor productividad, a que se instauren evaluaciones cuantitativas de los miembros de las universidades,
a que el poder pase del sector académico al sector administrativo, en que los decanos y a veces los editores de la revista sean vistos más que como personas que conocen ese campo científico, como gestores que siguen las buenas prácticas, entre comillas, entre aspas, de las empresas privadas, y que es consonante con lo que están queriendo hacer las grandes editoras comerciales, y que es consonante con lo que se está tratando de hacer en otras áreas, como por ejemplo la propiedad intelectual. Se forma el año 94 una gran agencia neoliberal que se llama la Organización Mundial del Comercio, que sobre todo está interesada en la propiedad intelectual de las patentes, de medicamentos, de música, de productos textiles, pero cuya lógica también se va a extender a otros asuntos que influyen en las universidades. Lo que yo creo es que el periodo del neoliberalismo marca, sobre todo en relación a Brasil, una paradoja, una contradicción, porque Brasil, a diferencia de otros países de América Latina, no experimenta con intensidad esa revolución neoliberal que ocurre, por ejemplo, en Chile o en Perú, y que, al contrario, hay una idea de extender un modelo de universidad pública que sea inclusivo. No quiere decir que no existan universidades privadas, van a crecer casi al mismo ritmo, pero va a haber una cierta hegemonía o liderazgo de las universidades estatales y federales. Va a haber también un esfuerzo para que exista un vínculo claro entre la enseñanza, la investigación y la extensión o el impacto de esa enseñanza. Una idea también mucho más clara de que hay una responsabilidad social de los investigadores. Puede ser, creo, de que venga de ese modelo de universidad pública o de tradiciones históricas anteriores, que había ya una lucha antes de los 80 por la utilización pública del conocimiento hecho en las universidades. Había una interpretación desde la época colonial que la ilustración que experimentamos era de una ciencia que tenía que ser aplicada. Entonces, el contraste entre el contexto internacional y lo que pasó en Brasil en los 80 me lleva a la principal idea de esta presentación, que si queda una, espero que quede esta, que es lo que aparece en negrita. El acceso abierto surge como un movimiento de contracorriente en un contexto neoliberal. Creo que otro sinónimo en portugués sería de contramão en un contexto neoliberal. Y creo que, citándolo con la lámina anterior, es importante entonces comprender que si en el pasado hubo momentos de colaboración entre la ciencia y el poder, más bien lo que vivimos en las últimas décadas, y especialmente en el caso de acceso abierto, es un momento de tensión, de conflicto entre la ciencia y el poder. Y yo veo como tres grandes etapas o perspectivas, no son etapas rígidas o fronteras de que acaban y empiezan un año, pero que coexisten, en que al comienzo aparecen como algunas iniciativas individuales, más claramente en la década de los 90. Después tenemos un periodo, sobre todo a partir del año 2001, en que se dan algunas declaraciones que son vigentes hasta hoy, quizás algunos las conocen, voy a pasar rápidamente por ellas, y al final algunos desafíos, o cómo yo veo algunos de estos desafíos. En términos de las iniciativas internacionales, a nivel global, menciono aquí algunas, no voy a hablar sobre cada una de ellas, pero desde el año 66 hay Medline, hay el esfuerzo de los físicos en el laboratorio de Los Álamos, las primeras revistas electrónicas, el trabajo de la UNESCO, pero me parece que estas iniciativas tenían sobre todo la preocupación de la gestión de la información, que estaba vinculada al costo de las suscripciones a revistas y al espacio en las bibliotecas.
Y casi al mismo tiempo se están desarrollando también iniciativas individuales en América Latina, en Brasil, pero que tienen otra motivación, que es sobre todo la visibilidad de la ciencia que ya se venía haciendo en nuestros países y la diseminación nacional e internacional y el reconocimiento de esta investigación. Y pasa por la creación de Cielo, que como se ha mencionado, 97 o 98, quizá Abel después nos puede aclarar, una importante declaración en la que interviene la Organización Panamericana de la Salud en la ciudad de San José, en Costa Rica, la formación de un repositorio de tesis y disertaciones en Brasil, que es una fuente y una decisión importante que están tomando varias instituciones, un crecimiento significativo, voy a presentar un gráfico aquí, pero creo que más o menos conocen esto, del número de revistas, sobre todo acceso abierto, y de publicaciones que se hacen en Brasil y a nivel latinoamericano, y instituciones como la mía que deciden hacer un repositorio institucional y recién hace algunos años una declaración a favor de la ciencia abierta. Y además de eso, un gran debate en las revistas sobre problema de plagio, rigor científico y sustentabilidad. Voy a pasar rápido la etapa de definiciones, porque se refiere a 3 reuniones que quizá ustedes conocen con el acrónimo BBB en la ciudad de Budapest, de Bethesda y de Berlín. Se hacen declaraciones entre 2001 y 2003 sobre el acceso abierto, en que lo presentan como bien público, una forma de compartir el conocimiento de los ricos con los pobres, la importancia de tener un acceso perpetuo, una licencia libre, irrevocable y mundial, y el reconocimiento de la autoría, ¿no? Posteriormente, hay esas 2 tradiciones, internacional y brasilera o latinoamericana, sobre el acceso abierto. Yo estaba tratando de ubicar cuándo es que se encuentran y encontré que hay una importante reunión en Portugal el año 2003 en que participan brasileros y discuten estos asuntos que venían siendo discutidos en los foros internacionales y llevan las discusiones que se habían hecho aquí. Hay una importante reunión en El Salvador que hace una declaración de acceso abierto con postulados válidos hasta el día de hoy, como por ejemplo que la investigación con recursos públicos tiene que ser disponibilizada en acceso abierto y en la que participan representantes europeos, ¿no? En las anteriores, en Berlín, Budapest o Bethesda, no había habido latinoamericanos. Y un artículo que firma Abel con Fiona Goodley, que posteriormente va a ser editora del British Medical Journal, en que dice que el acceso abierto es esencial para conseguir los objetivos del milenio, ¿no? Que en ese momento estaban siendo discutidos en la OMS y en la que trabajaban investigadores como Ariel Pablo Méndez. En definiciones y perspectivas menciono brevemente algunos hitos importantes como la creación de la licencia Creative Commons, mayor trabajo de la Universidad de Portugal, que es una referencia aquí, la decisión de Wellcome Trust, de que toda investigación financiada por ella sea green o golden, y otras decisiones legales más importantes como el boicot colectivo al cyber, de que comenzó con científicos, o discusiones en el Congreso americano de congresistas financiados por el cyber para impedir que investigadores de instituciones federales publiquen en revistas de acceso abierto. Voy a pasar rápidamente a mi última lámina, porque entiendo que estas van a quedar para todos ustedes después, para mencionar lo que yo pienso que son algunos desafíos, ¿no? En muchos de nuestros países existe, creo, menos cuestionamiento abierto al acceso abierto o una mayor tolerancia a que exista acceso abierto. Mas existen 3 problemas que gustaría resumir. Primero, hay asimetrías, ¿no? Hay una distancia todavía entre nosotros y otras revistas de acceso
cerrado. Hay asimetrías regionales. El proyecto Cielo es percibido en muchas partes fuera de Brasil como un proyecto brasilero. Hay una distancia entre la fortaleza de Cielo Brasil y hay, es cierto, algunos cielos de algunos países que es fuerte, pero ese es un asunto para resolver. Hay un verbo en español que se llama ralentizar, que significa hacer más lento un proceso. Estaba preguntando si existía una traducción en portugués y algunas personas me dijeron puede ser sucatear, que es como ir minando los recursos de un proceso y sin confrontarlo, sin negarlo directamente. Quizás, habiendo escuchado algunas presentaciones ayer, diría que ya hay una confrontación en algunos países con el modelo de acceso abierto. Y gustaría, de estas preguntas que menciono, solo mencionar dos. ¿Puede el movimiento de acceso abierto ser mantenido sin políticas nacionales mandatorias? ¿Cómo incorporar el activismo por el acceso abierto y la ciencia abierta con el activismo por las universidades públicas, que es el modelo finalmente dentro del cual está la revista de acceso abierto? Gracias. Muito obrigado, Marcos. Temos agora